Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Alexis, se le escucha. Bien, qué bueno. Bien, el día de hoy vamos a terminar ya con la gente en lo que es el primer periodo. Vamos a tener primero a Katia Lisset, que nos va a hablar acerca de las corrientes psicológicas. Y luego vamos a tener a María Elizabeth Rivas y a Angélica Sofía con el dolor y el sufrimiento. Y así vamos a ir cerrando ya. Y ya está en la plataforma desde hace varios días. Está ya el espacio donde subir las evidencias, donde bajar las evidencias y toda cuestión. Hasta ahorita solo hay una persona que es la única que ha metido, ya tiene completas, creo yo, sus evidencias, ya las bajó. Así es que, ojo con eso, pueden revisarlo en la plataforma. Bien, no olviden poner su nombre en el chat, ¿verdad? Espero que por favor se vayan anotando todos los que estén, por cuestiones de asistencia, que yo tengo que llevar ese control y la misma grabación me lo avienta, o sea, me avienta la grabación de la clase como también me avienta los nombres de las personas que han estado. Bien, vamos a dar por inicio. Katia, ¿estás lista? Yo digo que sí. Eso, yo sé que sí, nada de que yo digo que sí. Claro que estás listo. Tú comienzas cuando tú quieras, estamos listos. Ya. Ok, pero aquí por mi casa está lloviendo, así que si tengo mala señal, disculpe. Exacto, eso lo iba a mencionar yo también, ¿verdad? No se preocupen, si hay mala señal, hay mala señal. Porque yo sé que cuando llueve es un problema en algunos lugares, en otros no. Pero Dios quiera que no pase nada. Katia, entrémosle con ganas, eso es lo más importante. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Está apareciendo, está apareciendo. Ok. Perdón por los ruidos, pero es la lora que tiene mi mamá. No tengas pena. Así que desde ya. Vaya, ahí estás lista ya, Katia, cuando tú quieras. Sí, tengan todos muy buenas tardes, compañeros y licenciados. Ahora les voy a hablar sobre las corrientes psicológicas. Para empezar, tenemos que saber qué es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. Esta palabra proviene del griego. Psico significa alma o actividad mental y logía significa estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos cognitivos, afectivos y conductuales. La psicología también puede como dividirse en psicología básica. Su función es generar nuevos conocimientos respecto a los fenómenos psicológicos. Y también tenemos la psicología aplicada, que esta tiene como objetivo la solución de problemas prácticos a través de la aplicación de los conocimientos producidos por la psicología básica. ¿Está segura que es la lora? Porque yo siento como que le están apretando el cuello. Sí, es la lora, pero es que lo que pasa es que está lloviendo y como que se emociona. Y lo hace adrede para molestarte. Ajá, sí. Y acaba de empezar a hacer eso, así que como que ya sabía que iba a exponer. Exacto, ¿no? Sigue, hija, sigue. Tenemos tenemos 7 tipos de corrientes psicológicas. Y a la misma manera les voy a hablar un poco sobre cada como fundadores, por decirlo así, de cada psicología, tanto del estructuralismo, funcionalismo, psicología, psicoanálisis y psicodinámica, entre las otras que se pueden observar. Tenemos a Edward Teacher, que es el de la psicología de estructuralismo. Él nació un 11 de enero de 1864 en el Reino Unido
y falleció el 3 de agosto de 1927 en Nueva York, en Estados Unidos. Este fue el fundador de la psicología estructuralista, que básicamente es como una corriente psicológica de carácter teórico y metodológico, que como que se centraba en el análisis de los procesos mentales a través de la introspección y la que surgió durante los primeros años del siglo XX. Quiero ver. Luego tenemos a William James, que él nació el 11 de enero de 1842 y falleció el 26 de agosto de 1910. En el área de la psicología, a él se le atribuye como el padre, por decirlo así, del funcionalismo, que básicamente en el aspecto de... permítame. El área de la psicología se le atribuye. En la escuela que se subraya la importancia de estudiar la finalidad de la conciencia. El funcionalismo sirvió de inspiración a los avances de la psicología aplicada en sus diversas ramas, tales como la psicología industrial, la creación, la administración de tesis de inteligencia y la psicología educacional, entre otras. Luego tenemos a Sigmund Freud. Él nació un 6 de mayo de 1856 en Londres y falleció un 23 de septiembre en 1936. La teoría de psicoanálisis se basa su información en 3 fuentes de información, la cual la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. Quiero ver, su teoría de la psicoanálisis no constituyen una búsqueda como científica, imparcial, sino que es como un acto terapéutico, cuyo ejemplo es modificar el comportamiento. Luego tenemos también la teoría de la psicodinámica, que es la conducta de las consecuencias de las fuerzas psicológicas inherentes al individuo que sea fuera de la conciencia. Esta tiene como, Freud postula que es como la conducta actual de la persona, ya sea que sea movida por fuerzas internas, recuerdos o conflictos, los cuales el individuo no puede tener constancia ni control. Muchos de estos conflictos se basan en las precisiones sexuales, según Freud. Luego tenemos a Joe Watson, que él nació un 9 de enero de 1878 en Nueva York y falleció el 26 de septiembre de 1958. Para él, es como característicamente directo y objetivo. La conducta observable, mediable y conflictiva. Su finalidad es como, dado el estímulo, puede percibir la respuesta y dada la respuesta, puede percibir como un estímulo antecedente. Luego tenemos a Max Wertheimer. Nació un 15 de abril de 1880 en Praga y falleció un 11 de octubre de 1946 en Nueva York. Él aportó valiosos conocimientos a la psicología experimental y el estudio de la precipitación. Él creó el fenómeno de Pi, que básicamente era la base de la psicología de Gastel. Ya para finalizar tenemos como al último, que sería Abraham Maslow, que él nació un 1 de abril de 1908 y falleció en California el 8 de junio de 1970. A él se le denominó como la tercera fuerza a esta nueva psicología, ya que como que nacía antes de la década de los 60, siendo como un considerado padre de la psicología humanista, ya que fue el primero en teorizar el ámbito de la Academia de la Nueva Teología de la Potencia Humana.
Luego, si ya tenemos los diferentes tipos de corrientes psicológicas, y como anteriormente lo habían dicho, son 7: el estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis y psicodinámica, conductualismo, humanismo y cognitivismo. Tenemos como para el estructuralismo, como que se intenta sacar lo mejor de cada persona que lleva adentro para volverlo como para volver la calma en el interior. Se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendía investigar o pretende investigar desde los elementos más básicos para lograr llegar a entender los más complejos. Y ya que se basaba en las ideas de un sistema tan complejo como el que pone en nuestra mente, y puede ser reducido o aislado. Luego tenemos el funcionalismo, que supone un rechazo al enfoque estructuralista, en vez de concentrarse en el estudio de los componentes de la mente. Ese no se centraba como en las piezas, sino en el funcionamiento que podía dar. Es decir, que las funciones psicológicas que se llevaban a cabo dentro de nuestra cabeza, además que mientras los planteamientos del estructuralismo tenían que ver con preguntas muy como abstractas y generales, el funcionamiento aspiraba en como ofrecer como herramientas un poco más útiles. Luego tenemos el psicoanálisis y psicodinámica. Eso se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, este es como el producto de la lucha de fuerzas opuestas que como que trataban de imponerse unas con otras. Esta lucha es inconsistente, pero según los seguidores de esta corriente, pueden ser reconocidas a través de interpretación de sus manifestaciones simbólicas, podríamos decirlo. Luego tenemos el conductismo, que se basa en el problema presente y no en los orígenes. Eso quiere decir que es como, se podría llamar como una terapia de corta duración, en la que el profesional digiere como el método como una conversación de enseñanza y pensar y cómo actuar para el paciente de una manera como más realista y más ajustada. Para esto, el profesional deberá ser muy como influyente y sincero con el paciente para hacerle ver que tiene que cambiar como su conducta si quiere que sus problemas desaparezcan o disminuyan hasta cierto punto. También como sustituiría ámbitos negativos como por otros más constructivos. Luego tenemos el de Gaston. Este se centra en sentir el aquí y el ahora, promueve la acción, creatividad y aceptación incondicional. Esta corriente es como la parte sentimental y el lenguaje no verbal. Como que estos dos juegan como un papel de protagonista. Se enseña al paciente que fije sus emociones y antes de actuar, que sea como consistente en la manera de cómo piensa y cómo se siente. Eso también ayuda a conocerse más a uno mismo, emocionalmente, intelectual y corporal. Esta corriente está como destinada a quien quiere mejorar, desarrollar su potencial humano y tanto como el crecimiento personal. Luego tenemos el humanismo. Se intenta sacar lo mejor de cada uno
de cada persona que lleva adentro para volverlo a calmar en su interior. En este caso, el profesional como que tiene que transmitir empatía, sensibilidad, respeto y hasta cierto punto como aceptación. Será una resolución de igual, o sea, de igual a igual. Es como decir que, como que si fuesen amigos, no como tal de paciente y profesional. No se trata así como de una autoridad que lleva el rumbo de la sesión, sino es como que de la confianza que el paciente puede llegar a tener en el profesional. También se busca que la persona conecte con todo su interior y se forme una persona en parte independiente y realizada. Ya por último tenemos el cognitivismo, que su objetivo de estudio es como la mente interpreta, procesa y almacena la información de memoria. En este caso, el cognitivismo se consolidó como una corriente de la psicología a finales de los años 60. Esa fue por una reacción al conductismo. Eso se supone como que una vuelta al estudio, por decirlo así, de los procesos mentales que no eran demasiado tenidos en cuenta por los conductistas. Y esto hizo que apareciera una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones, entre otras. Gracias por su atención. Ok, espero que esté bien la Lora, porque hubo un momento que la callaron. Y dije yo, algo le hicieron. Sí. No, sí, ahí está bien. Ahí está molestando todavía. Miren, muchachos, cuando se hablan de las corrientes psicológicas, hay que tener bien claro que simplemente son herramientas. Herramientas que el profesional de la salud puede utilizar en un momento dado, dependiendo del paciente. Yo, por lo menos, digamos, soy un poquito más conductista y humanista. Son las que yo más me aboco. ¿Por qué? Porque yo siempre trato la manera de centrar mi atención en el paciente. ¿Ya? Tomarlo como un ser humano, como un ser único e irrepetible, y enfocarme en eso, en conocer más, pero eso es en mi área, ¿ya? En mi área. En el área de ustedes también se pueden utilizar cualquiera de las corrientes. Por ejemplo, si uno va mencionando, digamos, vaya, el estructuralismo, trata de sacar lo mejor de las personas, sí, trata la manera de buscar cómo encontrar todos, digamos, esos procesos mentales que todos tenemos. ¿Cómo está la estructura? Pues nosotros somos una estructura, ¿verdad? Lo mismo pasa con el funcionalismo. ¿Cómo funciona todo? Pues? El funcionalismo tiene que ver con eso, ¿ya? El asunto es que todo esté funcionando como tiene que ser, ¿ya? Lo mismo pasa con el psicoanálisis, cuando el psicoanálisis habla de que también tiene mucho que ver con todo lo que pasó en la niñez, por ejemplo. Sigmund Freud decía mucho de que todos los problemas de los seres humanos están centrados en la niñez. Algo pasó. Entonces él hablaba mucho de regresiones, de hacía hipnotismo y buscaba a la gente llevarla hasta el momento donde pasó su trauma. Pero también él se basaba mucho en que la persona tenía también esos signos de placer, ¿no? Por eso él hablaba mucho del ego, del superego y el yo. Yo por lo menos cuando hablo del ello digo, mire, ese es el diablito, ¿no? El que te dice a cada rato, hacelo, hombre, no te va a pasar nada, no te preocupes, hombre. Vas a hacer felices a tus padres después, van a decirte que ya son abuelos, hombre. Vamos a celebrar el día del abuelo. En cambio, el super yo es como la conciencia nuestra que nos dice, mira cada rato, hey, cuidadito, mano, vas a arruinar tu carrera, ¿eh? Vas a tener que luchar contra corrientes si te metes en ese lío. Mejor no, espérate, todo tiene su tiempo. Y empieza tu conciencia que te dice lo bueno, lo malo, lo feo, lo que podés, lo que no podés. Pero al final el que decide es el yo. El yo decide si me voy con el diablito o me voy con el angelito, ¿no? Ese es como aquel juego de la chancha barancha, ¿no? ¿Con quién te querés ir? ¿Con Dios o con el diablo? ¿Eh? Entonces, quieras o no,
El psicoanálisis tiene mucho que ver con eso. Habla de que todo tiene un origen, todo tiene un origen. Muy diferente cuando ya hablamos del conductismo, que todo está en la conducta observable. Por ejemplo, cuando yo hablo de conductismo, estoy hablando de comportamiento, estoy hablando de mi manera de pensar, sentir y actuar. Cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo actúo. Si yo pienso bien y siento bien, actúo bien. Pero si yo pienso mal, siento bien, actúo mal. Pero si yo pienso bien, siento bien y actúo mal, también hay problemas. O sea, tiene que haber una armonía y un equilibrio entre tu manera de pensar, sentir y actuar. Que lo que piensas, se vea en lo que sientes y eso se va a observar en cómo tú actúas. Yo no puedo abrirle la cabeza a alguien para ver cómo piensa. Tampoco le puedo pegar un machetazo en el corazón para ver cómo siente. Cuando nosotros simbolizamos eso, ¿no? Que el corazón es el sentimiento. Pero cómo actúa la persona, eso sí lo puedo observar. Y eso sí lo puedo ver y lo puedo catalogar y lo puedo calificar. Entonces, y si nosotros seguimos, todas las corrientes tienen mucho que le puede servir al profesional de la salud. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Y si mientras más herramientas nosotros manejemos, mejor. Ustedes lo saben bien, el conocimiento para ustedes es básico. No están jugando con una máquina a la cual, no, me quítenle esta pieza y pónganle esta, ¿no? Se parece, pues, que puedo actuar así, pero también debo de pensar que estoy tratando con un ser humano. Y ese ser humano tiene su temperamento, tiene su carácter y también tiene su propia personalidad. Es único y es irrepetible, pues, ¿eh? Muy hermanitos pueden ser gemelos, ¿verdad? Pueden ser idénticos o distintos o lo que sea, ser criados con las mismas influencias sociales de papá, mamá y la familia, pero aún así son diferentes. Así como una huella digital, ¿verdad? Todas son diferentes. Bien, eso es bueno lo que ha dado Katy, pero tratemos la manera de analizarlo, ¿verdad? ¿Qué te sirve? ¿Qué puedes agarrar? ¿Qué corriente me puede servir a mí? ¿Qué corriente yo puedo adaptar a mi forma de trabajo? Acuérdense que cuando hablamos de las relaciones médico-paciente, de la personalidad del médico, de la personalidad del paciente, entra todo esto. Hay que tomar a la persona como un ser único. Hay que hablar con la persona. Yo por eso yo me inclino más con el humanista, ¿no? La corriente humanista es más centrada en el paciente que en otra cosa. Él es la fuente de todo, ¿eh? Para mí. En el sentido de que si yo quiero establecer un diagnóstico, él es la fuente de información que yo tengo. Si yo quiero ver síntomas, él es la fuente que me va a presentar los síntomas. Si yo quiero prácticamente establecer parámetros de cómo me va a colaborar el paciente, él es el centro de todo. ¿Ya? Yo vivo de eso, yo vivo de la información del paciente, vivo de la colaboración del paciente. ¿Ya? Vivo de todo lo que el paciente me pueda aportar. Por eso es, ¿por qué tocamos estos temas? Porque es necesario que conozcamos que hay diferentes corrientes psicológicas que podemos utilizar, como lo decía al principio, como herramientas. Son herramientas, las cuales me pueden servir a mí en un momento dado. ¿Ya? En un momento dado. Bien, entonces pasemos al segundo tema, por favor, con María Elizabeth y Angélica Sofía. ¿Están listas? Sí, Ok, cuando ustedes quieran, pues. ¿Quién va a compartir? ¿María Elizabeth o Angélica? Ahí está ya.
Ok, ahí está listo ya. Tengan todos muy buenas tardes. Este día nos ha tocado el tema de el dolor y el sufrimiento. Siguiente, por favor. Para comenzar, debemos saber qué es el dolor. El dolor es una sensación desde que nacemos de uno u otro modo convivimos con él y a lo largo de nuestra vida presentamos en muchas circunstancias situaciones cotidianas, pero también se puede definir como una percepción sensorial localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, que se siente en una parte del cuerpo y que es un resultado de estimulación de determinaciones nerviosas sensitivas, pero además nos indica de que algo no anda bien en nuestro organismo, si se produce ya sea un daño o alguna lesión en alguna parte de nuestro cuerpo y en una zona corporal que afecta al cerebro, y de esta forma sentimos una sensación que nos advierte de que algo no anda bien y a lo que es necesario prestar mucha atención. Y los tipos de dolor. Los tipos de dolor tenemos el dolor psicológico y el dolor emocional. Por lo general, cuando pensamos en el dolor, lo hacemos en un dolor físico, en heridas o en enfermedades, y pocas veces pensamos en un dolor psicológico o en un dolor emocional, y además se puede presentar un sentimiento intenso de pena, de tristeza o de lástima, que se van experimentando por motivos emocionales y anímicos. Con el paso del tiempo también se comprobó que la percepción del dolor no depende únicamente de un daño físico. Por ejemplo, la teoría clásica del dolor, que nos servía para explicar dolores como la de un miembro, cuando una persona pierde un miembro del cuerpo, pero sigue sintiendo ese dolor en una zona, pese a que ya no está, pero tampoco servía para explicar un dolor emocional y las consecuencias. Siguiente, por favor. Los componentes del dolor. Según la teoría, el dolor se compone de 3 dimensiones que tenemos. Como primera tenemos la sensorial, que son las propiedades físicas del dolor. La segunda es la motivacional, que es la relativa a los fenómenos emocionales de uno mismo. Y como tercera tenemos la cognitiva, que es la que interpretamos a lo que hacemos con el dolor en función a experiencias previas, en un contexto sociocultural y en la atención en la que le prestamos. Pero en otras palabras, la percepción del dolor no es directa, sino que existe un filtro del mensaje a un nivel de distintas estructuras y depende de factores físicos, emocionales y cognitivas. Siguiente, por favor. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es lo que causa un dolor? Es el resultado de una estimulación por parte de las terminaciones nerviosas sensitivas de la zona en el dolor y es el síntoma fundamental de inflamación o problema en una zona y su aparición. Siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifica el dolor? Existen clasificaciones del dolor. Intentamos clasificar el dolor desde un punto de vista académico según su fisiopatología subyacente. Dentro de ellos se encuentra el dolor nociceptivo, que es el más común y es el que ocurre por una estimulación de un sistema nervioso sano, ya que puede funcionar normalmente y es un tipo de dolor beneficioso para el organismo, ya que se trata de una acción protectora para evitar daños mayores. Y el otro es el dolor neuropéptico, que es el que puede ser un dolor punzante, un dolor justo después de una lesión en las vías nerviosas, como por ejemplo la neuropatía periférica, postquimioterapia o de una compresión medular, como por ejemplo el dolor que surge tras una contusión, como lo pueden ver en la imagen, de una fractura ósea, ya sea de una quemazón, un hormigueo o una hipersensibilidad al roce del frío. Siguiente. Siguiente, por favor. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del sufrimiento. Para empezar, quería definir la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El dolor es un aprendizaje personal, una sensación que evoca una emoción que es molesta y desagradable. Por el contrario, el sufrimiento viene siendo algo que se alimenta en un tiempo o un espacio en el momento que no es presente, digamos en un momento futuro. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso
al, al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales y siempre es consciente. Para mí el sufrimiento es un fenómeno complejo. Con todo y cuando hablamos del sufrimiento, no lo podemos hacer necesariamente así como un ciego puede hablar de un color específico. Es decir, hay límites entre el sufrir y el no sufrir. Por ejemplo, si yo estuviera hablando del dolor físico en este momento, que no lo siento, no puedo hablar del sufrimiento, que es un sentimiento inexistente para mí. El sufrimiento habla en tres palabras específicas, que es la tristeza, la infelicidad y el desagrado, o también vendría siendo la frustración. Por ejemplo, normalmente nosotros creo que hemos leído ya sea en Facebook, en Twitter o hemos escuchado en noticias sobre los países asiáticos que son los que más tasa de suicidios tienen. Pues bien, en ellos se viene dando sobre todo el sufrimiento. Sí, estaba diciendo que en ellos se da más que todo el sufrimiento. El sufrimiento es visible, pero la sociedad se hace la desentendida, o en otras palabras, es mucho mejor una sociedad que no, que no provee el sufrimiento, pero que se esfuerza por suprimirlo. Por ejemplo, eh, hay unas preguntas que a mí me gustaría decirles. Una sería, ¿qué sucede con el sufrimiento a que nosotros no le encontramos un sentido? La otra sería, ¿qué sucede con el sufrimiento de los niños pequeños? Como todos sabemos, los adultos, como normalmente no le prestan atención al sentir o al decir de los niños pequeños, pero realmente ellos sufren en silencio. Y otra que me gusta es, ¿qué sucede con el sufrimiento de los animales? Creo que nosotros normalmente hemos visto perros de la calle con expresiones en su andar o en su caminar, con un sentido de dolor y en una mirada de sufrimiento. Pues para ello se le llama el sufrimiento vicario. El sufrimiento vicario es el que mismo no es culpable al sentirlo, sino que padece por las otras personas. Es decir, los perros no sufren por querer sentirlo, lo sufren porque el daño a sus alrededor se les va a causar. Por favor, la siguiente. Podrían pasar a la otra persona. Gracias. ¿Cuál es la razón del sufrimiento? El sufrimiento puede ser por causa física o emocional o psicológica. Siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente, se debe psicoanalice, como tampoco se puede hablar de sentimientos o sensaciones. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? No es simplemente una meta, sino un camino que le da dirección o propósito a la vida. Por esta razón, el sentimiento del sufrimiento le da dirección o propósito al sufrimiento mismo. Porque se dice que el sufrimiento es consciente y no es dolor. Se trata de vivir el dolor sin resistirse a él, sin descansar o querer ponerse en otra situación, sin esperar que se pase pronto, sin mirarte como una víctima, solo sentir de ti mismo. El sufrimiento te permite la transformación, llegar a trascenderlo. Un ejemplo sería una persona con cáncer. Desde el momento que se le diagnostica a una persona con cáncer, esa persona empieza a tener un dolor y un sufrimiento en su interior. Pero se dice también de que hay un sufrimiento innecesario que se le llama el de hacerse la víctima, al menospreciarse a uno mismo. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. Alguna vez nosotros nos podemos llegar a sentir así, pero es un punto universal de que creo que todos podemos llegar a pasar. Eso nos conecta con una red de comprensión de la que pasamos a formar parte. El diccionario define la compasión como un profundo conocimiento del sufrimiento de otra persona, acompañado del deseo de aliviar, pero para ayudar tenemos que conocer y experimentarlo.
Otra, por favor. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Existen 4 causas del sufrimiento consciente emocional, el temor. Por ejemplo, no sé si han tenido la ocasión de conocer a una persona con ansiedad o con trastorno de pánico. Pues normalmente los psiquiatras dicen de que esas personas viven constantemente con temor y por lo tanto se llegan a tener un sufrimiento emocional bastante incapaz de superar ellos solos. La siguiente sería la frustración, la sumisión y el no querer hacer y el no poder hacer. Cabe aclarar que antes que estas 4 causas del sufrimiento pueden generar gran placer inconsciente a la persona. Voy a terminar con una frase que dice que el dolor y el sufrimiento nos purifican de nuestros rencores, envidias, nos recuerdan que la vida del hombre está protegida por alegrías y sufrimientos y que podemos encontrar paz aún en momentos del dolor, nos hace aparecer el consuelo, cariño e incluso nos hace ver la vida misma como un alivio y nos proporciona la capacidad de ser empáticos con el que sufre. Gracias. Muy interesante. Entender, por ejemplo, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, también se dice que es comprender que serán nuestros compañeros durante toda la vida, eso está claro, ¿no? Y es de vital importancia, ya que manejar cada una de estas experiencias nos enfrentará al cambio y al crecimiento. Mire, una persona que ha sufrido dolores y ha tenido sufrimientos, es una persona que hasta cierto punto adquiere una gran madurez, porque ve la vida desde otro punto de vista, no lo ve desde el punto de vista de aquel que simplemente es un espectador. Cuando nosotros, por ejemplo, en psicología hablamos del círculo del dolor, decimos, sufre el paciente de ver sufrir a su familia, sufre la familia de ver sufrir a su paciente. Y entonces a eso les deja un gran aprendizaje. Por ejemplo, una persona que ha tenido experiencias dolorosas, por ejemplo, vaya, hablemos de cosas terminales como el cáncer, en su casa, es una persona que tiene hasta cierto punto esa autoridad de poder hablar y enfocar ese tema. No es lo mismo que alguien que no lo ha vivido. El hecho de tener un paciente que está sufriendo en su casa y sufrir por ese paciente te deja un gran aprendizaje y eso se convierte en una gran experiencia, ¿ya? Porque tú vas a entender y comprender las cosas de diferente manera. El dolor, dice también, es una vivencia identificable y tangible. Ahí está, yo lo siento y yo sé dónde es. Es un fenómeno concreto que está presente de una manera real para quien lo padece. El que tiene dolor sabe que tiene dolor, dónde lo tiene y le duele, ¿verdad? Sabe que es real, no es imaginario, ¿verdad? Para quien lo padece, cada uno de nosotros aprende el significado de la palabra dolor a través de la experiencia personal. Cada uno de nosotros pudimos haber oído alguna vez que nos hablaron del dolor, pero nunca lo experimentamos. Hasta que lo experimentamos, lo entendemos, lo comprendemos y conocemos su significado, ¿no? Por ejemplo, no hay nada peor que un dolor de muelas, por ejemplo. No hay nada peor que un dolor, por ejemplo, digamos, de apéndice, de vesícula. Dolores que te pueden llevar hasta descompensarte, ¿verdad? Que te llevan al extremo, pero también son señales del cuerpo de que algo está pasando, algo no está correcto, algo no está correcto. También dice, el dolor puede ser originado por diferentes causas, es lo que estaba diciendo. El dolor es un aprendizaje personal, una sensación. ¿Por qué? ¿Por qué sensación? Porque lo estoy captando por cualquiera de mis 5 sentidos, ¿no? Todo mi cuerpo tiene un sensor, el más grande de todos los sensores, que es el tacto. Nuestro cuerpo es prácticamente, es un sentido del tacto. Nos topamos a algo y nuestra mente empieza a interpretarlo, inmediatamente sabemos qué es. Nos está picando algo en el dedo gordo del pie y sin que lo veamos nosotros decimos, ese es un zancudo que me está picando. E inmediatamente lo ubicamos visualmente
Y cuando lo ubicamos visualmente, mandamos el mensaje al cerebro y le decimos, mira, fíjate que ahí nos está picando un zancudo en el dedo gordo del pie, ¿qué hacemos? Por la vía aferente manda el mensaje ahí arriba y luego el cerebro lo procesa y lo manda por la vía eferente la respuesta. Decide a la mano que le pegue al zancudo y lo mate. Así de sencillo. Todo en milésimas de segundo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya hay una identificación del dolor. ¿Qué clase de dolor es el que yo tengo en ese momento? Esa sensación me evoca también una emoción, y la emoción puede ser de enojo, puede ser de cólera, puede ser de dolor, puede ser de alegría y de tristeza, de cualquier tipo de emoción que yo quiera experimentar, y que siempre es molesto y desagradable. El sufrimiento se ubica y se alimenta en un tiempo y espacio distintos al momento presente. ¿Por qué? Generalmente sufrimos por lo ya ocurrido o por lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Hay gente que sufre por todo lo que pasó en el pasado. Y yo me pregunto, ¿lo puedo cambiar? No, por supuesto que no. Lo que ya pasó, ya pasó. ¿Qué me puede dejar el pasado a mí? Es conocer los errores que cometí y enmendarlos, y eso se convierte en enseñanza, aprendizaje, y eso se convierte en experiencia. Lo único que me puede dejar a mí el pasado es experiencia. Preocuparme por lo que va a suceder, tampoco, no puedo, porque yo no puedo manipular el futuro. No me sirve de nada estarme preocupando por la preocupación, ya dijimos nosotros, son cambios imaginarios que solo están en nuestra mente. Es nuestra mente la volátil. Mire, hay tanta gente que está positiva de COVID y se está imaginando lo peor. Entonces, eso hace que se genere ansiedad, eso hace que se genere esa tensión que tienen, ese estrés, se vaya a lo crónico y luego su sistema inmunológico viene para abajo. Y entonces se vuelve más presa del virus del COVID. La gente no se muere de COVID, se muere de todas las enfermedades adyacentes, las circundantes, ¿no? Las que tiene ahí la persona. Entonces, quieras o no, el sufrimiento es algo que yo tengo en mi cabeza. El sufrimiento siempre es alimentado por los pensamientos. Y los pensamientos son todos los conocimientos que yo tengo en mi cerebro, que únicamente los puedo sacar de mi cerebro a través del lenguaje, ya sea oral, escrito o gestual. Y también por las emociones que yo conozco y experimento, ¿no? Eso es, a diferencia del dolor, el sufrimiento es subjetivo. Porque yo no existe, sino que existe en mi cabeza. Ambos, el dolor y el sufrimiento, dice, son los pilares para iniciar el alivio, la aceptación y la cura. Frente a ambos no se lucha, se aceptan mediante el proceso psicológico y a veces hasta espiritual, ¿verdad? Hay gente que se pega a una creencia religiosa exageradamente, que es lo que le va a aliviar el dolor o le va a quitar el sufrimiento que tiene. ¿Ya? Hay mucha gente que se vuelve a la religión cuando ya se enferman. No, ¿por qué no lo hicieron antes? Digo yo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Sino que lo hacen hasta que ya tienen un problema. Entonces buscamos a Dios. También dice que es un proceso psicológico y espiritual. ¿Por qué psicológico? Porque la mente trabaja. ¿Por qué espiritual? Porque nos vamos a un ser supremo a buscar alternativas de solución, ya que no pueden ser eliminados del todo, ¿no? Así, el sufrimiento depende de nuestra reacción y de nuestro manejo a ese dolor. Yo les mencionaba la vez pasada, hay una cita muy interesante de Buda Gautama que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo tengo chance de elegir sufrir o no sufrir, pero el dolor es inevitable, ahí está. Por esa razón es bien importante conocer algo sobre lo que es el dolor y el sufrimiento. Las compañeras lo han explicado muy bien, ¿no? Han tratado de vender muy bien la idea. Bien, terminamos los temas y esta semana, el día 2, está programado el parcial para nosotros. Ya dijimos
que nuestro parcial va a ser prácticamente la captura de pantalla que ustedes me van a dar de que ya tienen las 24 exposiciones, 23 creo que les van a salir, 24, sí, 24, porque tengo el problema con Jonathan. Esa es una de las cuestiones que iba a ser la nota del parcial, ¿no? Y luego vamos a comenzar ya el próximo 7 prácticamente con el segundo periodo. Y también tenemos ya una cantidad de temas que vamos a ir desarrollando. Yo ya los tengo organizados por fecha y por persona que va a realizar. Todavía quisiera, si hay preguntas, si hay dudas, alguna cosa, ahora es cuando. Y también quisiera preguntar, ¿sabe algo usted de Jonathan? Porque él es el único que no lo puedo controlar. No sé si sigue en la carrera o no sigue en la carrera. ¿Alguien sabe algo de Jonathan que me pueda servir de información a mí? Para contactarlo, ya le mandé correo, pero no me contesta. ¿Ya? ¿Nadie sabe nada sobre Jonathan? ¿Hola? Dick, Sí, dime, Kevin. ¿qué apellido es el Él Jonathan? es Jonathan Eduardo Alvarado Guevara. Yo creo que lo tengo agregado en Instagram. Entonces, si quiere, lo puedo escribir ahora a ver si. Escríbele. Yo de todos modos le voy a mandar otro correo este día porque prácticamente de él no tengo nada. Aún yo tengo la obligación de reportarlo de que no está presente en ninguna actividad. Aún en las listas de asistencia no aparece. No, porque no sé si le sale aquí a usted, pero ha subido historias de que va a la universidad. No sé qué otra materia llevará él, creo que bacteriología es la otra Ya. que le pide llegar a la universidad. Y he visto que ha subido historias, pero no sé en ningún otro grupo con él aparte de eso. Sí. Pero le voy a escribir para ver qué me dice. Fabuloso, fabuloso. Y si se puede comunicar conmigo, buscamos alternativas de solución. Yo soy de las personas de plan A, plan B hasta la Z. No, le voy a decir entonces. Ok. Bien, voy a tratar de compartir con ustedes cómo va a quedar la distribución de los temas, pero yo también lo voy a dar a conocer posteriormente. Ahorita vamos a esta semana, que es prácticamente la semana de parciales. Solo nos quedaba pendiente estos dos temas, ¿verdad? Que por X y Z razón no se pudo en el momento exacto, pero siempre buscamos la alternativa de solución. Voy a ver si les puedo poner en pantalla, voy a compartir con ustedes. Si lo logramos, quiero ver. No. Quiero ver. No sé si se ve todavía, no se ve nada, ¿verdad? No se ve. Sí, no se ve nada, correcto, es algo que no estoy haciendo correcto yo. Vamos a ver. Voy a ver si lo puedo meter por otro lado. Tal vez aquí, cancelamos aquí, volvamos a entrar. Tendría que ser en pantalla completa, ¿ven? ¿Ahora? ¿Lo pueden ver? No, aún no. Aún no. Aquí está, compartir. Hoy sí, licenciado. Ok. Hoy sí, Ahí estamos. La tienen, ¿verdad? ¿Sí? sí. Vale. Ok, bien. Los temas están divididos un tema cada uno. En la etapa anterior tuvimos que fusionar algunos temas porque no estaba claro todavía la matrícula y entonces yo ya tenía planificado y teníamos que hacer variaciones, pero como les digo, yo soy de las personas de las cosas también se pueden arreglar en el camino, siempre y cuando estemos ávidos a querer resolver las situaciones. Yo ya tengo programado a Jonathan también, pero ahí puede ver cada uno su nombre y puede ver qué tema le va a tocar, ¿verdad? Y la fecha que también le va a tocar.
porque hay temas que van a ser el día 7, otros que van a ser el día 9 de septiembre, otros el 14 de septiembre, otros el 16 de septiembre, el 21 de septiembre, el 23 de septiembre, el 28 de septiembre, el 30 de septiembre, el 5 de octubre y el 7 de octubre, que cerraríamos prácticamente el segundo periodo. Licenciado, Dime. ¿y vamos a hacer la misma rutina con estas mismas exposiciones o no? Perdón, otra vez, hija linda, no te entendí muy bien. Si vamos a hacer la misma rutina que hicimos con las otras exposiciones. Exactamente la misma rutina. ¿Ya? ¿Ya? Tú tienes tu tema, lo vas a desarrollar y lo vas a también pasar en evidencias, lo vas a bajar, lo vas a poner en la plataforma, lo vas a descargar después y luego, listo, tú vas a tener esos temas para ti también, así como lo hicimos en el periodo este que estamos terminando. ¿Ya? Información sobre esto, hay bastante información. No se preocupen porque hay información. Solamente es de seleccionar la mejor información que ustedes le quieren compartir a sus compañeros, ¿no? Y que algún día, pues el día de mañana también les sirva de material de apoyo a usted y a sus compañeros. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿No falta nadie en el listado que tengo? Yo tengo 24 aquí con Todd y Jonathan. Ahora, en lo que respecta, digamos, a cómo yo califico, mire, primero está la presentación, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el contenido de la presentación, la exposición que usted hizo en la presentación y también la creatividad de cómo usted preparó su material. Ahí tengo yo que de estos dos saco un 25%, de estos dos saco otro 25%, y la presentación que usted hace de su captura de pantalla, eso hace un 50%. Nunca va a ser un 10, ¿verdad? Sino que va a llegar hasta 9 lo máximo. Esas son las formas en que yo estoy calificándoles a ustedes, aún en esta que acabamos de terminar, la misma forma. Presentación, contenido, exposición en la presentación y la creatividad para presentar su trabajo. Hasta ahí. ¿No hay más preguntas sobre esto? ¿No hay ninguna pregunta sobre esto más? ¿Está claro? Sí, dime. Sí, todo claro. Si alguien quería preguntar algo, dime. Dime, ¿qué quieres saber? ¿No hay preguntas? Ahora es cuando. Ahora o callen para siempre. Y hasta que la muerte nos separe. Dime, Carlita. Yo con respecto a las exposiciones pasadas, ¿hasta cuándo va a ser el límite para subir las diapositivas? Nosotros tenemos esta semana para hacerlo. Yo el día 2 tengo asignado el parcial. ¿Ya? Sí. Entonces quiere decir que ese día ustedes tienen como fecha límite para tener ya listo toda la información. Carlita, yo creo que solo tú has subido alguna, la tuya, ¿no? Si no me No, equivoco. yo ya vi que subieron algunas, pero no sé si Bueno. faltan, no sé si faltan más para Tenés que juntar prácticamente 23 exposiciones. Bueno, sí, porque hay como 8 o 9. Sí, que se pongan las pilas la gente. Mientras más rápido las suben, más rápido tú las descargas, me mandas la captura de pantalla y estás lista conmigo. ¿Ok? Muchas gracias, Lick. Y por favor, si van a mandar que sea todo en PDF, por favor, para que sea más fácil para poder tener acceso a eso. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Bien, no hay ninguna pregunta, duda, consulta, comentario. Dime, Marita. Dime, María.
María Elizabeth, ¿tenías alguna consulta? No, Lick. Ajá, bueno, me decís sí, me decís no, entonces ya me dejas confundido. Bien, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, consulta o lo que sea, o comentario al respecto, espero que realmente la información que compartieron... Sí, ¿qué pasa? No pasa nada, hija. ¿Cómo se llama? La información que se ha compartido es buena información, aprovechenla, ¿verdad? Úsenla. ¿Ya? Para eso es, mientras más herramientas tengo yo, mejor preparado voy para la jungla, ¿no? Yo siempre les he dicho que la vida es una jungla donde con los conocimientos que yo tengo son las herramientas que yo tengo para sobrevivir dentro de la jungla que es la vida. Así es que mientras más armado voy yo a la guerra, menos posibilidades hay de que me pase algo. Entonces, si no hay nada más que hacer, pues vamos a llegar hasta ahí. Espero que les vaya bien a sus parciales en sus otras materias y que salgan bien. Lo más importante, que salgan bien y que sigan adelante, no se detengan. No hay que voltear a ver, pero ni para agarrar impulso, dicen por ahí, ¿eh? Ni para atrás ni para agarrar impulso. Denle para adelante. Eso es lo importante. Bien, llegamos hasta ahí, jóvenes. Cuídense mucho y esperamos vernos, primero Dios, el próximo martes, ¿verdad? Después de la semana de parciales. Muchas gracias, Lick. Vaya, cuídense mucho. Feliz Chao, día. chao. Buenas tardes. Chao, Kevin. Adiós. Chao, cuídense mucho.